con lo que decía Carl Jung con el tema de los arquetipos también, ¿no? Que son símbolos que están presentes, no importa en qué época tenemos, pero es algo totalmente compartido por la humanidad, de la psique colectiva, básicamente. Y acá tengo el dato ese, ¿leo? Sí, sí. Niño sobreviviente en Turquía. Una persona vestida de blanco me traía de comer. El menor de 5 años permaneció bajo los escombros por más de 112 horas. Y al sacarlo señaló que alguien vestido de blanco lo alimentó y le dio agua. Buenazo, ¿no? Masaru, pero ¿cómo ligamos el tema de los arquetipos? O sea, ¿querrías decir que esta entidad, llámese Dios, diosa, Espíritu Supremo, etcétera, utiliza los arquetipos de la especie humana para presentarse de una manera que nos sea más familiar, pero a la vez repetitiva? O sea, prácticamente se viste, no digamos se disfraza, pero digamos asume esa representación para que calce más con nuestra mentalidad y no la haga, digamos, entrar en conflicto. Yo creo que tal vez el arquetipo más poderoso que pueda haber sea la imagen materna, ¿no? Por donde uno lo vea, ¿no? O sea, imagínense que fuésemos una civilización en la cual no tenemos ningún tipo de influencia religiosa. O sea, no hemos inventado la religión. Solamente somos un grupo de personas que hacemos nuestra vida, pero no tenemos una experiencia religiosa. Pero sin embargo, si hubiese algo que todos respetásemos, quizás sea la imagen de la madre, definitivamente, ¿no? Por eso cuando uno ve las culturas antiguas y empieza a ver las deidades más antiguas, generalmente tienen que ver con la fecundidad y tienen que ver también con el tema de la cosecha, de justamente lo que nos da de comer, la Pachamama, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, le puedes llamar, uno lo ve en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo ve a, ¿cómo se llama? Astarte, que se va transformando hasta llegar a ser básicamente de ser que Afrodita vendría a ser de eso, no, y después de eso, ¿cómo se llama? Venus, se transforma en Venus, y después de eso, cuando sucede el sincretismo religioso con la época moderna, con el catolicismo en sí, con el cristianismo, pues da lugar a la Virgen en sí, pero siempre hay una diosa que siempre es el tema de la fecundidad, siempre es el tema del traer alimentos, ¿no? Entonces, si por ejemplo fuésemos esta sociedad en la cual no tendríamos ninguna religión y de alguna u otra manera tuviésemos o buscásemos un arquetipo que represente algo que nos da vida, el primer punto siempre va a ser la madre en sí, ¿no? Por ser ella misma la dadora de vida, por ser el mismo hecho de que el padre puede ser cualquiera, pero madre no, ¿no? Por esa situación, ¿no? El padre se desaparece, pero la madre va a estar ahí, ¿no? Entonces, esa primera experiencia definitivamente sí es un arquetipo que debe ser el más antiguo que tenemos, ¿no? Y el más poderoso y el más marcante, ¿no? Porque son las primeras experiencias y contactos en nuestras vidas. Pero esta idea que tú comentas sobre no tener religión, o sea, eso se está hablando más bien, o sea, que en la antigüedad no necesariamente existía gente que veneraba a alguien, no tenía por qué. O sea, tú te puedes pensar, yo nazco, pues no sé, en una caverna, ¿no? ¿Por qué tengo que imaginar que el fuego es una deidad? ¿Por qué tengo que imaginar que el agua es una deidad? Generalmente, o sea, uno le atribuye a estas cosas que a uno le dan vida o le ayudan a sustentar para poder transformarlo en un tipo de deidad. Eso es una interpretación, no es que creo que entienda, o sea, el punto es ese, ¿no? Es una interpretación de alguien que tomó arraigo, ¿no? O sea, se multiplicó. Entonces, ¿cuándo fue que el hombre tuvo religión? Es la pregunta que hay que hacer, ¿no? Sí, pero mira, cuando uno empieza, por ejemplo, a buscar excavaciones antiguas ¿cómo se llama? De civilizaciones que no son, o incluso cuando empieza a hacer excavaciones de los primeros protohumanos, por decirlo así, ¿no? Los neandertales, por ejemplo, ¿no? El hecho de que al momento que uno muere, se le entierre, ya tiene un propósito muy importante, o sea, ya es muy significativo. ¿Por qué? ¿Religioso? Es que sí, porque acá el punto de la religión viene a ser que si tú entierras a una persona y tú no... ¿Cómo estás? Empezaron a llegar más integrantes a la reunión.
cuando por ejemplo uno entierra un cuerpo, o sea, regresemos al mismo ejercicio, no tenemos religión, nuestra vida básicamente estamos empezándola, el día a día es cazar, recolectar, comer, sobrevivir. Muere una persona dentro de nuestro grupo, una persona que por la edad me imagino que serán los primeros en morir, una persona mayor que de seguro en algún momento fue líder, seguimos, nos representó de alguna manera, o nosotros le impusimos a él cierta carga y después le seguimos a esta persona, ¿no? El jefe. Entonces este líder muere y la pregunta es ¿qué hago con él? Pero ¿por qué no ayudas al líder siempre? ¿Por qué no muere cualquier persona? O cualquier persona. El hermano menor. Lo digo por No, una idea cronológica, no, porque lo más normal es que la persona mayor sea la persona que muera, ¿no? ¿no? Pero podría ser el bebé también, o Cualquiera, podría ser cualquier persona. Cualquiera. Pero el hecho de enterrar... No lo liderices, porque si tú le liderizas a algo, ya tiene una connotación distinta al común de la persona. Claro, pero Solamente manténlo como una cosa... Como un que sea la persona X como que un ejercicio fallece. sobre eso. Pero esta persona que ha fallecido se le ha puesto bajo tierra sin ningún sentido práctico dentro de nuestra sociedad, ¿no? Esta sociedad primigenia, ¿no? O sea, yo me alimento de los animales, de las plantas, todo, y esta persona al momento de morir, tratar de conservar el cuerpo, llevarlo con sus herramientas bajo tierra. La idea de que esta persona va a continuar algo más allá, esa primera expresión quizás es la primera expresión religiosa que pueda haber, el tratar de sobrevivir más allá, y se encuentra en civilizaciones súper antiguas. Estoy hablando de épocas no solamente prehistóricas, estoy hablando de la época de la edad de piedra básicamente, porque se les entierra con sus cabezas de flechas, se les entierra con sus instrumentos. No, incluso porque podríamos decir, bueno, esto fue lo más representativo en su vida porque le dio de comer, como las puntas de flecha, etcétera, pero también hay algunos en los que, por ejemplo, cuando son entierros de niño, los ponen con algunos pequeños juguetes que han tenido, o sea, cosas que no han tenido, digamos, una aplicación práctica, pero los están poniendo ahí porque fueron significativos, como si pensaran que en algún momento va a despertar, quizá en algún otro lugar, y va a utilizarlos y va a continuar siendo ese niño. Ahora, a mí lo que me llama la atención más bien no es tanto el hecho que has mencionado o que cuando surge la religión, sino por qué es que existe creencias en dioses o algún tipo de espiritualidad en todas las culturas. O sea, hay mucha gente que porque lo quiere llevar al bando ateo o en fin, digamos que sesgadamente dicen, no, pero hemos descubierto una tribu perdida, no sé, en el Amazonas, que al parecer no tiene creencias en Dios. Sí, pero esos son, disculpando que suene feo, 4 gatos, o son 300 personas o 3000 personas en un universo que, bueno, universo poblacional humano, me refiero que somos 9.000 millones, y ahora sí podemos hablar, por supuesto, de influencias, de instituciones que oprimen y todas esas cosas que están tan de moda decirlas, pero en una época inicial, prácticamente en todas las partes del mundo, inclusive las que desde el discurso histórico oficial dicen no ha habido contacto, desarrollan religión en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en Asia, en África, en las islas oceánicas perdidas, incluso lo de los cultos cargo, ¿no? Unas islas donde nunca habían tenido contacto, inmediatamente ven aviones, ven todo, y lo primero que piensan es que son algún tipo de dios, algún tipo de deidad, esos aviones de las guerras mundiales. Claro, o sea, ya tenían previo al contacto con cualquier otro ser humano el concepto de algo superior, algo divino, y que además viene a ser benefactor. Entonces, sí, es como algo que llevamos dentro. Y no solo... para cerrar la idea que tú estás proponiendo, ¿no? ¿Por qué no llevas la idea de que la primera muerte, la muerte y el hecho que le acerques juguetes si es un niño, o le acerques sus flechas porque es el cazador, no llega la idea de que lo hacen por la pena? Primero el primer impacto de que no pueda moverse, porque lo primero que hacen es sacudirlo, ¿no? Golpearlo para que despierte, porque está dormido, supuestamente está dormido. Recuerda que estamos hablando de la primera muerte. Claro. Entonces, al no pasar eso y ya no activarse, hablamos también pues de una conciencia muy primitiva, ¿no? Claro, salvaje, claro. También eso, hay que considerar eso. Entonces, lo que puede existir, más que todo, me parece a mí, es un sentimiento de pena. O sea, de pena más que de que él va a trascender en otro lado. ¿Por qué tendría que trascender en otro lado? ¿De dónde viene esa idea? ¿Y cuál? Tenía un sueño, tal vez una ese es premonición, una cosa que lo jale. ¿Y cuál sería la relación entre tener pena y poner un objeto que en vida le perteneció? Si lo más práctico sería que uno lo mantuviese consigo para verlo, para recordarlo,
o para reutilizarlo, porque Yo iría tal vez por ese último punto que has mencionado, ¿no? O sea, regresando nuevamente al ejercicio, somos esta sociedad primigenia. Si yo hice una punta de lanza, cogí el sílex, empecé a tallarlo y transformé, hice una herramienta en una época que no hay comercio, no hay trueque, no hay nada, vivimos todos en una comunidad que en un principio es nómada y se va moviendo, ¿no? Todavía no hay un asentamiento, no se ha generado agricultura, entonces por lo tanto no hay ni siquiera el comercio, cosas parecidas. Toda herramienta que se ha creado la hice. Y toda la que yo hice, tuvo mucho trabajo y definitivamente perder una de esas herramientas significaría volver a elaborarla, ¿no? Entonces, el cazador que murió dentro de nuestra sociedad, si este cazador fue un cazador que realmente era importante, que nos ayudaba a proveer comida, y muere, que yo le deje la lanza o que le deje a él la cabeza de flecha, le estoy dejando una herramienta que a mí me va a servir mañana de todas maneras o hoy mismo para poder buscar la cena, ¿no? Entonces el dejar estas herramientas, sí, definitivamente tiene que haber un apego emocional, por supuesto que sí, pero entregarle esto a esta persona, si es que sobre la prioridad de la practicidad, o sea, sobre la prioridad de que él murió, yo voy a tener que seguir cazando, yo voy a tener que seguir sobreviviendo. Si él se lleva la punta de lanza, yo voy a tener que hacer otra punta de lanza. Entonces, el dejarlo ahí, el dejar elementos que realmente son prácticos, necesarios y vitales, y dejarlo a un muerto, pues es que no tienes una idea de que hay algo más allá, de que le va a servir de algo. No solamente por un tema de apego, yo creo que el dejarlo ahí hay un simbolismo importante. De alguna u otra manera hay algún tipo de conciencia o algún tipo como de un conocimiento acerca de que algo más allá tiene que haber, ¿no?